Ok, entonces son 0.75 gramos de levadura. Ahí está, perfecto, justo. ¡Oh, chao! ¿Cómo estáis? La levadura es uno de los ingredientes más importantes para la masa de pizza. Es la que permite que se lleve a cabo la magia durante todo el proceso de preparación de la pizza. Entender las características y funciones básicas de la levadura se vuelve crucial si queremos obtener una pizza de primer nivel. De lo contrario, podríamos terminar con masas de pizza sub o sobrefermentadas con sus consecuentes problemas de textura, sabor e incluso de salud. Sí, de salud, escucharon bien, como malestar e indigestión e incluso de subida de peso. Por eso tenía que dedicarle un video completo y uno muy interesante, por cierto. A lo largo del video voy a responder 3 preguntas que engloban los aspectos más relevantes para volvernos unos pizza lovers conocedores de la materia. 1. ¿Qué es la levadura y para qué sirve? Después, ¿qué tipo de levadura es la mejor para la masa de pizza? Tercero, ¿qué es la fermentación? Y cuarto, ¿cuánta levadura se debe de usar en la receta? ¿Ya vieron? Va a estar buenísimo este video. Acompáñenme hasta el final, mis queridos pizza lovers, y sigan mejorando su pizza game. Ok, ya tenemos la harina, ahora sí vamos a echar las levaduras. Ok, arrancamos. La levadura o fermento es un organismo unicelular diminuto. De hecho, es un hongo capaz de llevar a cabo el proceso de fermentación en la masa de pizza. Les hablaba sobre la magia de la levadura, pues esa magia es más bien una serie de procesos bioquímicos que ocurren en cascada a nivel microscópico una vez que la levadura entra en contacto con el agua y con la harina. A ver, pero visto simple, ¿qué hace la levadura? Pues básicamente es la responsable de hacer que la masa se infle, fortalecer la red de gluten y la estructura de la masa y crear el sabor y el aroma de la masa. Existen distintos tipos de levadura, pero para la pizza se utiliza la levadura de cerveza, conocida como Saccharomyces cerevisiae. Es la misma levadura que se utiliza para la producción de cerveza, pan y vino. Bueno, pues existen 3 tipos o presentaciones de esta levadura a nivel comercial, o sea, las que podemos comprar para preparar nuestras masas de pizza. Solo revisen que sea levadura de cerveza, Saccharomyces cerevisiae. Tenemos la levadura fresca, la levadura seca activa y la levadura seca instantánea. Originalmente, la única levadura que se podía conseguir era la fresca. Estamos hablando por ahí de los años 1800. Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando la compañía Fleischmann desarrolló la levadura seca activa para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Como se imaginarán, la vida útil de la levadura fresca es mucho menor y debe de mantenerse en refrigeración. Esto a diferencia de las levaduras secas, a las cuales se les remueve la humedad, por esto son secas, en niveles de un 90%, lo que les permite durar mucho más tiempo a temperatura ambiente. Actualmente, las más comerciales son las levaduras secas. De hecho, ya se ha vuelto muy complicado encontrar levadura fresca, particularmente en algunos países como el mío. Dentro de las levaduras secas, la instantánea es aún más comercial que la activa. Las pueden encontrar en cualquier supermercado en la sección de harinas. Solo ojo, que la levadura no tiene nada que ver con el polvo para hornear, para que no se vayan a confundir al momento de comprarla. A ver, de las 3 presentaciones de levadura, lo que les puedo decir es que la fresca es la mejor, sin duda. ¿Por qué? Porque es la más natural y es la más rápida en activarse, ya que solo le remueven entre el 25 y el 30% de la humedad. Quizás en segundo lugar esté la levadura seca activa, que tarda ligeramente más tiempo en activarse en comparación con la levadura seca instantánea, pero te permite tener un mejor control de las fermentaciones, sobre todo de las largas, algo que a mí me gusta. En cuanto al sabor que brinda la masa, podría decirse que es ligeramente más natural versus la instantánea, pero nada como para volverse locos. Luego, la gran ventaja de la levadura seca instantánea es que se consigue en todos lados y dura más tiempo.
aunque al igual que con la levadura seca activa, yo prefiero mantenerlas en un lugar fresco y seco luego de abrirlas. Al final, los dos tipos de levadura seca son muy parecidas, por lo que pueden ir por una u otra sin problema. Lo único que tienen que considerar es que para las recetas, cuando usamos levaduras secas, tenemos que usar entre el 40 a 50% de la cantidad en relación a la levadura fresca. Un 50% para la activa y un 40% para la instantánea. Es decir, que si la receta original indica levadura fresca de 5 gramos, podríamos usar en su lugar 2.5 gramos de levadura seca activa, que es 50% por 5 gramos, es igual a 0.50 por 5, igual a 2.5 gramos, o 2 gramos de levadura seca instantánea, que es igual a 40% por 5 gramos, o 0.4 por 5 nos da estos 2 gramos. Bueno, sabiendo cuál es la mejor levadura para la pizza, ahora toca hablar sobre su magia, sobre el proceso de fermentación. Como se habrán imaginado, el tipo de fermentación que ocurre en la masa de pizza con esta levadura es una fermentación alcohólica. Recuerden que estamos hablando de levadura de cerveza. Como parte del proceso de fermentación, es importante entender que la levadura, como todo ser vivo, cubre funciones básicas, como la alimentación, respiración y reproducción. Todo inicia cuando ponemos la levadura en contacto con el agua y la harina. Ahí es cuando da inicio esta serie de procesos bioquímicos cubriendo el ciclo de vida de la levadura. A ver, voy a tratar de explicárselos lo más simple, pero completo posible. Lo primero que pasa cuando mezclamos estos tres ingredientes, levadura, agua y harina, es la descomposición del almidón contenido en la harina en azúcares para que la levadura se alimente. Entonces empezamos con la alimentación de la levadura. Esto de la descomposición del almidón en la harina se hace en una primera fase por medio de una enzima llamada amilasa y obtenemos como resultado la maltosa, que es un azúcar, hidrato de carbono simple. Luego, en la segunda fase, entra en acción la levadura, que contiene una enzima llamada maltasa. Esta transforma la maltosa en glucosa. Por último, en la tercera fase, tenemos a la mezcla enzimática más compleja llamada simasa, la cual es segregada por la catálisis de la glucosa por la levadura. Esta entonces transforma la glucosa en fructosa y finalmente la descompone en etanol, que es un alcohol, y en dióxido de carbono, el CO2. O sea, para dejarlo mucho más claro, todo esto, de hecho, es mucho más complejo de como se los acabo de explicar. Es precisamente la magia a la que me refiero. Básicamente, las enzimas convierten azúcares complejos en azúcares simples para que la levadura pueda alimentarse. La levadura come azúcar y elimina CO2 y etanol. Esa es la explicación facilita. Ok, entonces esto es lo que come y expulsa la levadura durante el proceso de fermentación. Pero también está la respiración de la levadura, que como la alimentación es básica para que sobreviva. Lo interesante es que este hongo no tiene tanto problema con esto, ya que su respiración puede ocurrir tanto en condiciones aeróbicas, es decir, con oxígeno, como anaeróbicas, que significa sin requerir oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando esto se da de manera aeróbica? En este caso, los carbohidratos, que son los azúcares, son convertidos en CO2 y agua, mientras que cuando se da de manera anaeróbica, son convertidos en CO2 y alcohol. Lo que nosotros queremos es CO2 y alcohol, precisamente. Para que eso ocurra, es por eso que durante el proceso de fermentación sellamos muy bien la mezcla y la masa, cubriéndola con el famoso trapo húmedo o plástico adherente o colocándola en un recipiente cerrado. Finalmente está el tema de la reproducción de la levadura. Sí, escucharon bien, la levadura se reproduce de manera sexual mediante un proceso llamado gemación. Esto también ocurre durante el proceso de fermentación. Aquí lo que pasa es que cuando proveemos con las condiciones óptimas en cuanto al uso y cantidades de los ingredientes con nutrientes abundantes, la levadura se multiplicará de manera importante, que a su vez apoyará con el correcto proceso de fermentación. Otro punto importante es que la reproducción ocurre solo con la presencia de oxígeno. Si bien la levadura es capaz de sobrevivir sin oxígeno, alimentándose a través de la fermentación de los azúcares, no pueden multiplicarse sin este. Por eso, lo que se acostumbra es dejarla respirar aire al inicio,
sin cerrar completamente los recipientes por alrededor de unas 2 horas, previo a que dé inicio de lleno el proceso de fermentación ya completamente sellado. También tenemos que tomar en cuenta que si usamos mucha levadura en nuestra receta, significa menos nutrientes en términos relativos, menos comida, más hongos, así como una consecuente menor reproducción. Lo que pasará es que el leudado de la masa será muy rápido y cuando se hayan agotado los carbohidratos, comenzará la fase de muerte de la levadura, en la cual se producirán más alcoholes y ácidos, cambiando drásticamente los sabores de la masa y debilitando de manera importante su estructura. A ver, el leudado no es otra cosa más que una etapa dentro del proceso de fermentación en la cual la masa se infla como consecuencia de los gases CO2 que elimina la levadura. Estos gases quedan atrapados contenidos en la malla glutínica. Son esas burbujas de gas que al hornearse la masa, el gas se quema y como resultado podemos observar alvéolos en la miga u orilla de la pizza. El leudado en sí no se trata de algo que ocurra antes o después de la fermentación o un proceso adicional, no, es básicamente eso. Se los expliqué de una forma sencilla y aún así suena bastante complejo. Pues sí, realmente lo es. Por eso muchos nos maravillamos cuando vivimos de cerca el proceso de fermentación. Por eso simplemente decimos que se trata de magia de la naturaleza. Con esto se vuelve mucho más claro entender que el proceso de fermentación tarda como mínimo 6 horas. De hecho, entre 6 a 8 horas como mínimo es lo ideal. Y además debe de realizarse a través de un proceso natural, a su ritmo. Y aquí voy a tener que hacer un paréntesis porque en serio no saben la cantidad de recetas que podemos encontrar allá afuera que están mal. Claramente no entienden el proceso de fermentación y mucho menos la fermentación en la masa de pizza. No saben, he visto muchas recetas que indican menos de 3 horas de fermentación. Incluso recomiendan acelerarla usando agua tibia y después colocándola cerca de la estufa o en lugares cálidos por ese tiempo. Simplemente no lo puedo creer. A ver, ¿por qué dicen que menos de 3 horas? Pues porque para ellos en cuanto la mezcla duplica su tamaño, significa que ya está y eso toma menos de 3 horas. Lo que no saben es que la levadura primero comienza a darse un festín alimentándose de los carbohidratos de cadena corta. Si bien existe un pequeño lag para que esto ocurra, dependiendo del tipo de levadura que usemos, ya sea seca o fresca, es un proceso bastante rápido. Se trata de azúcares que representan apenas entre el 1 a 2% del contenido de la harina. Ahí tenemos ese leudado inicial de la masa, pero es cuando la fermentación apenas inicia. 2 horas es más o menos lo que tarda en arrancar de lleno el proceso de fermentación, de que comiencen a darse esos procesos bioquímicos tan importantes que vimos hace un momento. Por favor, no por ser rápida o fácil significa que una receta sea buena. ¿Qué es lo que pasa con las masas de todas estas recetas? Pues que nos terminan dando pizzas que son mucho más densas, planas y difíciles de digerir. Se nota luego al final de los videos cuando las showcasean, mostrándonos la pizza terminada. Son pizzas menos saludables que aparte nos hacen subir de peso y sin que esto siquiera valga la pena, porque además son menos ricas que las pizzas hechas con una buena masa. Son básicamente un pan sin aroma y sin esos sabores ricos, complejos, propios de un buen proceso de fermentación. Es una pena porque son videos con millones de vistas, millones de personas que aprenden a hacer masas de pizza de muy baja calidad en todos los sentidos. Gente que pues no sabe y sigue estas recetas. Creo que debería de haber una mayor responsabilidad de los canales con estos niveles de audiencia al no ser expertos en la materia, ya que claramente no lo son. Al final se trata de la salud de la gente. Bueno, ahora imagínense, entre otros he visto unos shorts de un youtuber mexicano con temas de grill y otras recetas con celebridades como invitados. Bueno, las recetas de masa de pizza que muestran aquí son de solo 30 minutos de fermentación, de reposo. Excusatemi, pero esas son recetas para la indigestión. Lo que les quiero decir es que solo tengan mucho cuidado con las recetas para masa de pizza que vayan a seguir. Y con ese bombshell pasamos a la siguiente y última pregunta. No saben lo ansioso que estaba de que me preguntaran porque he hecho mucha investigación y pruebas al respecto. Es sin lugar a duda un punto súper importante. Siempre tenemos que ser muy precisos con las cantidades de levadura que usamos en nuestras recetas y ahora ya entienden el porqué. No queremos una masa ni sub ni sobre fermentada. Ahora bien, ¿de qué depende la cantidad de levadura que se usa en las recetas? Pues son básicamente 3 variables las que entran en juego.
temperatura de fermentación, tiempo de fermentación y humedad. Es por ello que he realizado una serie de corridas y pruebas tomando en consideración estas tres variables. Yo diría que la más fácil de controlar es la humedad en el ambiente, que yo suelo mantener entre un 45 a 50%. Tan fácil como tener un deshumidificador o humidificador para casos de climas muy secos. Entonces nos quedan la temperatura y tiempo de fermentación, así como la humedad en la masa. Primero les voy a mostrar aquí el cheat sheet o acordeón que les ayudará a entender mejor la relación entre estas variables, así como la cantidad de levadura que deberíamos usar. Aquí tienen. En cuanto a la temperatura, a mayor temperatura, menor la cantidad de levadura que debemos usar. Por otro lado, a menor temperatura, mayor levadura. Esto porque un entorno cálido acelera a la levadura, mientras que un entorno frío la ralentiza. Muy importante, de 4 a 6 grados centígrados se lleva a cabo una fermentación lenta en consecuencia. De 6 a 15 grados, una fermentación a un ritmo moderado. De 15 a 35 grados centígrados tendremos una fermentación plena. La fermentación óptima estaría más pegada a los 25 a 30 grados centígrados. Luego de 35 a 55 grados se presentaría una fermentación acelerada y ya a 60 grados centígrados la levadura se muere. Algo a tomar en cuenta en adición a los tiempos de fermentación que ya vimos. Luego, en cuanto al tiempo de fermentación, a mayor tiempo, menor levadura. A menor tiempo, mayor levadura. Este punto ya se los expliqué a lo largo del video. Recuerden, mucha levadura agota los nutrientes muy rápido. Por último, en cuanto a la humedad, a mayor humedad, menor levadura. Y a menor humedad, mayor levadura. Recuerden que se trata de un hongo. El entorno propicio para su desarrollo es uno húmedo y cálido. Así es como funciona. Ahora les voy a mostrar los resultados de mi investigación en una gráfica. Aquí podemos ver la relación entre la temperatura y tiempo de fermentación. ¿Por qué no incluye la humedad? Porque como les mencioné, la humedad relativa del ambiente es algo que podemos tener controlada y el efecto por hidratación de la masa es algo que calculo a partir del resultado que me dan la temperatura y tiempo de fermentación. Lo que les puedo decir es que por cada 10% de cambio en la hidratación de la masa, ajusto la cantidad de levadura de la receta en un 7.5%, tomando como base una hidratación de 60%. Es decir, que de una receta con hidratación de 70%, usaré 7.5% menos levadura a la que utilizaría en una receta con hidratación del 60%, habiendo previamente determinado la cantidad de levadura en función a la temperatura y el tiempo de fermentación. Dependiendo de las condiciones y tomando en consideración todas estas variables, la cantidad de levadura que usaremos en las recetas va desde 0.01% hasta 1.5% como porcentaje de la harina. Aunque usando los métodos de masa más comunes, en la práctica más bien nos movemos dentro de un rango de 0.1 hasta 0.6%. Esto hablando de levadura seca. Ya por último les aconsejo fuertemente adquirir una báscula de precisión con capacidad de lectura desde centésimas, es decir, desde 0.01 gramos. Yo de hecho uso una de nivel joyería que puede llegar a pesar hasta las milésimas, o sea, desde 0.001 gramos. Recuerden que la levadura tiene que pesarse con mucha precisión. No es un ingrediente que podamos agregar al gusto o al tanteo. Pues este fue el video de la levadura y su magia. ¿Ya ven por qué es tan importante todo esto? Hacer pizza, fare pizza, es todo un arte. Es más, aprovechando, les voy a poner aquí el link al video Nivel de Pizza Lover para que podamos revivir mi poema a la pizza. Espero que les haya gustado mucho el video y lo hayan disfrutado. Sáquenle provecho. Y no se preocupen, yo como quiera de cualquier forma les iré dando las cantidades correctas de levadura conforme les vaya dando mis recetas de pizza. Aprovechen para suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Súper fácil y gratis. Y compartan los videos con toda su gente, que también disfruten, familiares, conocidos, amigos, a todos. Les agradezco mucho de antemano por darle like al video con ese clic a me gusta. Y ya por último no se les olvide dejarme sus comentarios aquí abajo del video, en serio me da mucho gusto responderlos. E ciao, ci vediamo dopo!